Continuamos con temas importantes. Quiero agradecer que que nos tome la llamada telefónica el maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista y columnista. Muy buenos días, maestro, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludarte, igual que todos los lunes. Muchas gracias por tomar la llamada. Algo importante para los mexicanos son las herencias en México. ¿Pagamos o no pagamos impuestos de eso? Platícanos de ese importante tema tú como experto fiscalista. Sí, mira, hoy en día la ley de impuesto sobre la renta marca en su artículo 93 que las herencias o legados en México se encuentran exentas del pago de impuesto. Sin embargo, ello no sabemos por cuánto tiempo sigue siendo así, debido a que existen esfuerzos por parte de la OCDE, es decir, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que se empiecen a gravar las herencias en México, pues México es de los pocos países pertenecientes a la OCDE en los que no se cobra ni un solo peso de impuestos. Entonces, si una persona recibe X cuantía de cantidad de dinero, de bienes, de alguna joya, o bien mueble, inmueble, o en su caso un propio intangible con un valor pues bastante considerable, no se pagará un solo peso de impuestos en México. Mucho ojo, estamos hablando de mexicanos al 100% con residencia en México y de alguna manera que los bienes se encuentren dentro del país. Aquellos que gocen de una doble ciudadanía, habría que analizar un caso en particular, debido a que, por ejemplo, y lo saco a colación, debido a que en Estados Unidos sí se grava con impuestos la herencia. Sin embargo, en México no. Entonces, el hecho de tener una doble ciudadanía nos puede generar que tengamos que pagar algún impuesto en Estados Unidos, independientemente de que mi país de residencia o mi país donde yo me encuentre sea totalmente mexicano. Entonces, hay mucho desconocimiento en la materia de que, oye, soy mexicano, recibí una herencia. Bueno, habría que analizar cada caso en particular. ¿Por qué? Porque si es una persona, repito, con doble ciudadanía, independientemente que él vive en Tijuana, Mexicali, Ensenada, pero goza de una doble ciudadanía, se le puede llegar a disparar un impuesto en Estados Unidos. Y recordemos que en Estados Unidos las herencias pueden estar grabadas hasta con un 40%. Sin embargo, la regla general es de que mexicanos únicamente que reciban una herencia en México no van a pagar un solo peso de impuesto. Oye, y por ejemplo, yo recibí una herencia, tengo doble nacionalidad. ¿Cómo puedo saber cuánto tengo que pagar, cuánto porcentaje tengo que pagar? Y habrá algunas herencias que, como dices, no tienen un costo, pero pues a final de cuentas es una herencia. Dónde puedo acudir o con quién puedo acudir para saber cuánto tengo que pagar de esa herencia y bueno, que al último no vaya a ser sancionada por no declararla, por así decirlo? Sí, mira, toda herencia se debe de declarar. Si una persona recibe una herencia, lo debe de declarar y no necesariamente implica que se te genera un impuesto, pero sí tengo que declararlo como tal, ¿ok? Y bueno, ¿con quién debo de ir? Pues bueno, debemos de acudir con nuestro asesor en materia fiscal para de alguna manera, si vamos a dejar una herencia, si soy quien va a dejar una herencia a mis hijos, nietos, sabemos que gozan de una doble ciudadanía, una implicación para evitar algún pleito entre las familias, que ese es otro tema también a tomar en consideración, pues bueno, debemos de hacerlo de una vez en aras de evitar pues, un pleito familiar, ¿no? Y además de evitar un pleito familiar, pues evitar también un pago de un impuesto que me pude haber evitado. Otra pregunta, digo, ya que abordas el tema de las herencias, fíjate que hay muchas personas que tienen doble nacionalidad y que dicen, yo trabajo en México y esa parte no la declaran en Estados Unidos. ¿Hay una responsabilidad de los que tienen doble nacionalidad que trabajan en México y tengan que declarar? Porque a veces dicen, yo no sabía, pero pues eso no los evade de alguna sanción. Sí, mira, no me canso de decirlo porque aquí en nuestra región, ¿por qué? Porque
es algo muy común para nosotros los ciudadanos residentes de aquí de la región no franja fronteriza. Es muy común tener a nuestros hijos en Estados Unidos, es muy común de alguna u otra manera buscar papeles de residencia norteamericana o de ciudadanía norteamericana, pero han llegado conmigo un sinnúmero de personas y me dicen, oye, yo soy residente norteamericano, sin embargo yo trabajo en México, yo vivo en México y por consiguiente no le tengo que pagar impuestos a Estados Unidos. Y eso es algo totalmente incorrecto. Aquella persona que tiene una residencia, ciudadanía norteamericana, o en su caso una green card, o inclusive pasa más de 180 días al año en Estados Unidos y no tiene ningún papel migratorio, pero pasa más de 180 días, para tales efectos es pagador de impuestos en Estados Unidos, independientemente del país donde resida. O sea, puedo ser yo con doble ciudadanía, puedo ser yo con una residencia norteamericana, y en automático tengo la obligación de pagarle impuestos a Estados Unidos, desde el momento en el que tengo algún ingreso, independientemente del país donde yo resida e independientemente del país donde sea mi fuente de riqueza. Entonces, es algo muy importante antes de tomar una decisión tan importante como hacerte residente. Entonces, en ocasiones yo les llego a preguntar a los clientes y les digo, a ver, es que se me ofreció la oportunidad de ser residente. Bueno, ya sabes que vas a tener que pagar un 40% de impuesto sobre herencia, ya sabes que vas a tener que pagar un impuesto en Estados Unidos, más impuestos en Estados Unidos, independientemente de los que pagues en México. Entonces, ¿con qué finalidad estás queriendo tener tu ciudadanía norteamericana? Es que quiero tener un carro gringo. Bueno, eso al final del día va a ser una gran obligación en comparación con el beneficio que puedes llegar a obtener. Entonces, hay que analizar previamente, hacer muchas cuestiones previas antes de ser ciudadano o residente norteamericano, porque las obligaciones fiscales son muy grandes y, repito, Estados Unidos se percata de ello y puede llegar a quitarte una residencia o una ciudadanía por el simple hecho de no pagar impuestos en Estados Unidos. Y recordemos también que pues, las penas del otro lado son bastante graves por la omisión del pago. Oye, maestro Piquet, y una pregunta al revés, por así decirlo, si tú trabajas en Estados Unidos, tienes doble nacionalidad, ¿también te piden que pagues impuestos si trabajas en Estados Unidos o ahí no aplica? Mira, en Estados Unidos y en México se graban los impuestos de una manera diferente. En México pagas impuestos por obtener un ingreso derivado de México. Entonces, mientras tu ingreso no sea derivado de México, no le tienes que pagar a México, ¿no? Salvo, por ejemplo, tengas una casa, tienes que pagar impuesto predial. Si llegas y gastas dólares aquí en México, pues bueno, tienes que pagar impuesto a valor agregado, un impuesto indirecto, y bueno, de alguna manera esa será tu obligación, y es todo. Pero el ciudadano norteamericano, el residente ciudadano norteamericano, paga impuestos de una manera diferente. En Estados Unidos se pagan por ingresos globales. Estados Unidos te dice, independientemente de dónde vivas, pero eres gringo o eres residente norteamericano, a mí vienes y me declaras y me pagas impuestos. Ay, muchísimas gracias. Fíjense que yo creo que ya tres que están escuchando Uniradio, La Poderosa, pues ya se preocuparon porque tienen que pagar cuando son las herencias en México, en Estados Unidos, pero también si están trabajando en México y tienen doble residencia, pues tienen que pagar en la Unión Americana. Son más flexibles en México, creo yo. ¿Cómo ve? Definitivamente creo que hay algunas más maneras de hacer las cosas. Cada uno trae su beneficio, ¿no? Habrá quienes estén más contentos con vivir en Estados Unidos, otros aquí viven aquí en México. Y bueno, habrá que analizar cada caso en particular. Y antes de tomar una decisión tan importante como el de convertirte en residente, en ciudadano norteamericano,
hay que tomar en consideración la parte fiscal y tomar consideraciones previas. Muchísimas gracias, maestro Jorge Alberto Piquet, por tomarnos la llamada, abogado fiscalista y columnista. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tiene, hay que atenderse, bueno, si quiere ser residente, mire todas las implicaciones que trae, entre ellos el pago de impuestos.